El Estado va a desaparecer. Una sociedad realmente libre está más cerca de lo que muchos se imaginan. Esto es Visión Libertaria, su fuente de información descentralizada y distribuida. Es importante entender que el Estado fue económicamente relevante durante gran parte de la historia humana. Aportó beneficios a quien lo respetó. Era algo realmente necesario, pero ya no lo es más. Solo genera costos para aquellos que lo aceptan y no trae más beneficios. Toda creación humana deja de existir cuando deja de ser eficiente. Las personas tienden a dar demasiado peso a la voluntad del pueblo. El gobierno seguirá existiendo siempre porque los políticos y funcionarios públicos así lo quieren. Ellos siempre se benefician del sistema. Pero en la práctica no es tan sencillo. Desde el momento en el que algo deja de ser económicamente relevante, fatalmente tiende a la extinción, por la sencilla razón de que aquellos que ignoran su existencia tienen una ventaja económica sobre aquellos que siguen creyendo en el antiguo método ineficiente. Es el puro darwinismo, o mejor, dawkinismo. No estamos hablando de la selección natural de especies descrita por Darwin, sino de su contrapartida, la selección natural de ideas, la evolución memética definida por Richard Dawkins. Quien elige la alternativa más eficiente, crea más recursos, se vuelve más rico, tiende a que su estilo de vida sea copiado por otras personas que también quieren ser más ricas. Quien opta por la alternativa menos eficiente pierde recursos, se vuelve más pobre y tiende a convertirse en un ejemplo negativo de lo que no se debe hacer. En poco tiempo, la evolución memética dawkiniana garantiza que la sociedad migrará hacia el camino más eficiente, por mucho que algunos tenten utilizar la fuerza para mantener sus privilegios. En poco tiempo, el Estado simplemente dejará de ser utilizado por las personas. Pero antes de analizar exactamente lo que esto significa, es importante que entendamos por qué el Estado fue realmente necesario. Cómo durante mucho tiempo pagar impuestos era algo que daba beneficios. Entonces vamos a dividir el título de este video en dos preguntas. ¿Por qué el Estado va a desaparecer en breve? ¿Y qué es el costo de transacción? El economista Ronald Coase no era libertario, no era de la escuela austríaca. De hecho, era un economista de la Universidad de Chicago considerado alineado al socialismo, y como socialista escribió en 1934 el artículo The Nature of the Firm, como crítica al liberalismo clásico. La pregunta central era, si el libre mercado es tan bueno, ¿por qué existen firmas? ¿Por qué existen empresas? Las empresas son ambientes en los que los intercambios económicos no se realizan por el libre mercado. Más bien siguen la lógica de la planificación central, donde recibes una cantidad X de dinero por tu trabajo y esa cantidad es asignada según la planificación central de una compañía. Tiene una estructura jerárquica de decisión. Si el libre mercado es mejor que una planificación central, ¿por qué no es adoptado por las empresas? ¿Por qué una empresa que necesita una secretaria no empieza el día buscando la mejor secretaria por el precio más bajo del mercado y cierra un contrato con ella por un día de trabajo? Al día siguiente vuelve a buscar nuevamente. Eso sería el libre mercado dentro de la empresa. Garantizaría que la empresa pagara siempre la menor cantidad por el mejor servicio posible y garantizaría también que la secretaria sea remunerada al máximo dada la calidad de su trabajo. Sería económicamente la mejor solución para ambas partes. Todas las empresas estarían formadas por una única persona, que el propietario o administrador alquila las fábricas, las máquinas y contrata a las personas según el mercado del día, todos y cada uno de los días. La razón por la que esto no ocurre es obvia, se llama costo de transacción. El costo de transacción es un conjunto de costos ocultos que existen cuando dos personas hacen negocios. Según Coase, hay básicamente tres elementos dentro del costo de transacción. El primero es el costo de encontrar un socio adecuado, costos de investigación e información. ¿Quiere contratar a una buena secretaria? Bien, hay que anunciar, buscar, mirar los currículums, comprobar los antecedentes, preparar un contrato que sea aceptable para ambos. Todo tiene un costo, y no es un costo pequeño. El segundo es el riesgo inherente a los contratos muy cortos. Un contrato a largo plazo tiene un valor total más alto, lo que hace más sencillo admitir pequeños errores y pérdidas en el camino. Usted ha contratado a mi empresa para que le suministre energía por el día de hoy, pero hoy justamente hubo una falta de energía en el mercado y voy a tener pérdidas. Entonces, en vez de asumir esa pérdida, prefiero realmente no cumplir mi contrato, porque no podré recuperar esa pérdida después. Ahora, si firmamos un contrato por un año, me va a parecer interesante asumir ese tipo de pérdidas momentáneas para mantener mi lucro el resto del año. Y por último, el tercer elemento es la propia regulamentación estatal, que favorece los contratos estables porque es más fácil de fiscalizarlos y tener control sobre ellos. El hecho de que exista este costo de transacción hace económicamente viable la existencia de grandes organizaciones, compañías y empresas.
La planificación centralizada reduce los costos y tiene una mayor eficiencia económica que el libre mercado. Sin embargo, hay otro punto importante. El propio Coase denomina lo que él llama de costo de administración. Dado que la planificación centralizada se ocupa de evaluar las previsiones futuras, surgen dos tipos de costos adicionales. El primero es el costo de recogida de informaciones. Cuanto más grande es una empresa, más complejo resulta obtener información precisa sobre lo que está ocurriendo, ya que es más caro para el administrador central disponer de información para basear sus decisiones. El segundo es el riesgo inherente a los contratos muy largos. Hay tendencias que no son meras fluctuaciones de mercado, son cambios permanentes que nunca vuelven. Imaginen quién invirtió en contratos largos para la fabricación de máquinas de escribir en los años 80. Nunca recuperó esa pérdida. El punto central de esta teoría es que cualquier organización de personas fluctúa entre estos dos modelos. Siempre habrá un poco de gestión centralizada y un poco de libre mercado. Y esto vale para familias, empresas o países. Cualquier organización de personas se va a organizar con un poco de estos dos sistemas, porque es lo más viable económicamente. Ahora, la cuestión es encontrar el punto de equilibrio. ¿Cuánto de libre mercado y cuánto de planificación central es la mejor solución? Por supuesto que esto va a variar de situación para situación, sobre todo va a variar en función de un sinfín de variables externas. Por lo que estas organizaciones están constantemente en una balanza. Las organizaciones demasiado pequeñas tienen altos costos de transacción, pueden llegar a ser inviables. Las organizaciones demasiado grandes tienen un alto costo de administración y también pueden llegar a ser inviables. La tendencia es que se ha alcanzado un punto de equilibrio, pero cuando algún factor externo modifica las condiciones, lógicamente este punto cambia. ¿Sabe qué tienen en común todos estos factores, los 3 costos de transacción y los 2 costos de administración? Pues bien, todos bajan considerablemente con el abaratamiento del costo de la información. El costo de contratar un conductor privado, por ejemplo, ha bajado absurdamente con la abundancia de información. Uber y aplicaciones similares nos muestran un reflejo claro de esto. El costo de comprar cosas también ha disminuido. Hoy en día existen sitios de venta en Internet como Amazon, Mercado Libre y otros similares, donde es posible comprar casi cualquier producto en cuestión de segundos. Mucha gente, y sobre todo los más jóvenes de hoy, no se dan cuenta lo complicado que era antes. Tenías que saber dónde había un negocio que vendía ese producto específico que estabas buscando. Tenías que ir físicamente hasta el lugar. Si querías la seguridad de que habías pagado un buen precio, tenías que gastar varios días visitando diferentes negocios para poder hacer la comparación. Hoy en día podés hacer esto en menos de 30 minutos sin la necesidad de salir de tu casa. Pero mira, el costo de la administración también ha bajado significativamente. Actualmente, los sistemas de gobierno corporativo proporcionan indicadores en tiempo real, algo que habría sido inimaginable hace décadas. Hoy, un ejecutivo de una gran empresa sabe cuánto se ha vendido en la última hora en cada sucursal de su compañía. A medida que la tecnología se amplía y se abarata, la tendencia es que tanto el costo de encontrar un socio o empleado apropiado como el de recopilar información administrativa tienden a cero. ¿Y qué hay de estos otros costos? ¿Qué pasa con los costos inherentes a los contratos a largo plazo y a corto plazo? En este caso, una información amplia y barata reduce ambos costos también, pero disminuye mucho más los riesgos de contratos a corto plazo. El hecho de que la información sobre la performance pasada de los contratos esté disponible para todo el mundo hace que los contratos a corto plazo sean mucho más propensos a cumplir sus compromisos, incluso si esto significa una pérdida en el contrato de corto plazo. Una calificación negativa de un contratante afectará todos sus contratos futuros. Recibir una estrella en Uber te va a complicar la vida. El riesgo a largo plazo también disminuye, pero lo hace en una medida menor, ya que la capacidad de realizar previsiones adecuadas a largo plazo es mucho más compleja y no depende únicamente de la información presente. Con esto podemos decir que va a ser cada vez más factible establecer contratos de menor duración, es decir, favorecemos el libre mercado sobre una organización centralizada. Por supuesto que los contratos por días son algo que seguirá siendo inviable en algunas tareas, pero la tendencia siempre será la de contratos más cortos, organizaciones más pequeñas haciendo girar un gran número de activos. Hoy en día tenemos muchos casos. Facebook es la mayor empresa de medios de información que existe. Paga tus anuncios por clic, obtiene sus materias a cambio de mera audiencia. La gente publica en Facebook porque sabe que sus historias tendrán visibilidad. Airbnb es el mayor complejo de alojamientos del mundo sin tener una sola propiedad. Cada vez más organizaciones van a ser muy pequeñas, orientadas a contratos cortos y sin compromisos a largo plazo. Se ha convertido literalmente en un libre mercado encapsulado.
La tendencia es a crecer cada vez más a medida que el costo de información es cada vez más barato. Las organizaciones serán cada vez más pequeñas y utilizarán el libre mercado en lugar de una planificación central económica. El gobierno fue eficiente en el pasado porque prestaba el servicio de validar los negocios legítimos, emitiendo licencias comerciales, de inspección sanitaria de productos y otros. También proporcionaba una forma de justicia, de reparación en caso de contratos quebrados o de violencia contra inocentes. Con el elevado costo de información en el que vivimos hasta los años 70, la única forma de prestar estos servicios era realmente a través de una gran estructura centralizada. Pero todos estos servicios pueden ser prestados por entidades privadas de libre mercado de forma mucho más eficiente de lo que es hoy en día. Los sellos de calidad y agencias de certificación privadas ya son una realidad en aguas internacionales, con empresas que certifican buques como Bureau Veritas y ABS. El control de calidad de productos puede ser realizado de forma mucho más eficiente por los propios consumidores. Verificar un producto o comercio a través de una búsqueda rápida en Internet es mucho más fácil y eficiente que comprobar si el permiso emitido por el Estado de ese comercio está realmente al día. La justicia privada ya es una realidad en varios ámbitos y no se utiliza más por razones puramente culturales. La seguridad también es mucho mejor cuando es proporcionada por empresas de seguridad privada. Absolutamente cualquier servicio real que el gobierno pueda proporcionar hoy en día puede ser mucho mejor siendo prestado por empresas privadas. Así que cada persona que hoy en día adopte el algoritmo, que pase a ignorar el Estado, va a tener una gran ventaja económica sobre el resto. De hecho, vivir en el Capistán hoy en día se ha convertido en una mera cuestión de elección. Escuchaste bien, se puede vivir ignorando el Estado hoy en día, sin tener que cambiar absolutamente nada en tu vida. Porque no te hagas ilusiones, aunque el gobierno desaparezca pronto, siempre surgirán entidades mafiosas similares que quieran imponer reglas y robarte impuestos. La mafia rusa, un cartel de drogas, no son más que pequeños gobiernos. El gobierno actual es solo una más de todas esas mafias. Como individuos, buscamos hoy y siempre simplemente escapar de esas entidades mafiosas, para esquivar leyes idiotas, delitos abstractos, crímenes sin víctima, para evitar la relativización de los derechos de propiedad, para evitar que los mafiosos te roben tu dinero cobrando tasas de protección o impuestos, siempre buscando la libertad. Bienvenidos a Lancapistán. Muchas gracias por tu audiencia. Este artículo fue escrito por Peter Turguniev, traducido por Fernando Medina, revisado y narrado por Pirata Libertario. Si te gustó el video, dale un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y clica en la campanita para enterarte de nuevos videos. Apoya iniciativas libertarias. Entérate cómo en nuestro site www.visionlibertaria.com. Hasta la próxima.